Seguimos aquí a mano limpia, estamos hablando de esta reciente encuesta de Gallup que tiene que ver con la imagen en Colombia de Juan Manuel Santos, el expresidente Álvaro Uribe, de las negociaciones de paz. Rápidamente, para aquellos que acaban de sintonizarnos, lo que tiene que ver con la imagen de Santos, vamos a ponerla nuevamente, si lo ponemos en perspectiva, esto va de febrero a abril, ahí lo tienen, febrero 43%, el respaldo, abril 29%, la desaprobación, todo lo contrario, febrero 53%, abril 64%. Vamos ahora con la imagen del expresidente Álvaro Uribe y qué es lo que piensan los colombianos. En febrero un 47% y hoy día un 59%, la imagen ha mejorado. Siguen con nosotros Cristian Mancera, lo tengo aquí en el estudio, bienvenido nuevamente. Ervin Hoyos, periodista colombiano, nos acompaña vía Skype desde Colombia. Ervin, comentaba con Cristian aquí en el estudio en comerciales, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar lo que estábamos hablando, de Uribe Santos. Mucha gente dice no, Juan Manuel Santos traicionó a Álvaro Uribe. Uribe era el presidente, estuvieron juntos durante 8 años, fue su ministro de Defensa. Cristian tiene la percepción de que esa traición no fue así. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que en política el arte de manejar la hipocresía se expone a diario, así que yo creo positivo que Santos no haya querido ser el títere de Uribe, me parece muy bien, pero para el uribismo lo ven como que ellos le heredaron toda la teoría de la seguridad democrática y Santos la traicionó. Al final, si nos damos cuenta, Uribe realmente se quedó sin un candidato que era en esa época Uribito, como era conocido, el exministro Andrés Felipe Arias, que ahora está en el exilio huyendo en Estados Unidos de la justicia. Al caerse esa posibilidad, porque no pasó en la consulta, no le quedaba a Uribe otra opción y se la jugó con Santos por ser el ministro más cercano, el ministro de la Defensa, el que él podía empoderar para que manejara ese siguiente periodo. Pero Santos, que es un jugador de póker, es un ajedrecista, es un tipo que tiene el mundo en la cabeza. Yo conozco a Juan Manuel Santos desde 1992 en la Exposición Universal de Sevilla, cuando tenía 27, 28, 29 años, y ya desde esa época él estaba metido en el alto gobierno, ya era ministro de Desarrollo Económico en 1992, o sea, es un hombre que tiene el país metido en la cabeza y por lo tanto iba a tener el criterio para bien o para mal, para lo que querramos, de no dejarse manejar y de hacer lo que él quiere, y efectivamente eso es lo que ha hecho Juan Manuel Santos. Así que Uribe, que es una persona aferrada al poder, que quería quedarse un tercer periodo, que no puede vivir sin el poder, pues eso le ha pegado muy mal ver que, como decimos acá internamente, no le cuidaron los huevitos y esto se le fue para otro lado, se le salió de control, y obviamente que Uribe ha tenido durante estos años, 8 años, pues colonizó las esferas más bajas de la sociedad porque logró construir unas percepciones de seguridad que no había en el gobierno de Andrés Pastrana. Eso le ha ganado muchos adeptos, pero ya cuando se empiezan a descubrir las cosas oscuras de ese gobierno, pues hay un sector de la sociedad que dice, no puede ser posible que esto se vuelva a repetir. Así que hay una división entre estos dos candidatos, entre estas dos opciones, y muy seguramente si a Santos no le va bien con el proceso de paz, si las FARC no le responden a Santos, vuelve de nuevo Uribe al poder con una persona que pondrá a él para manejarla. Cristian, me estabas comentando, me lo decía Cristian en comerciales, que él le ha llamado la atención que de momento el gobierno Santos específicamente ha cambiado el discurso con relación a Uribe y ahora se refiere a Uribe como un patriota. ¿A qué se debe esto? ¿Hay un cambio real? ¿Están cambiando el discurso oficial hacia el expresidente Uribe? Yo creo que ambos sectores, ¿no? Tanto Santos como Uribe han entendido que en la medida en que sigan atacándose mutuamente, más daño se van a hacer y más perjudicados van a ver al final. Algo para reseñar frente a lo que ¿Pero Santos se da cuenta de esto en el momento que cae su popularidad? Sí, y tiene que darse cuenta también porque es que Santos debe ser consciente que no le eligió todo el país, se lo eligió un sector de la población y hay otra mitad que no comparte su gobierno. Entonces, a la hora de someter sea consulta o sea a una Asamblea Nacional Constituyente del proceso de paz, no sé qué tan viable se vaya a ver ese escenario cuando no tenga el respaldo popular. Pero lo que te quería decir es lo siguiente, frente a lo que decía Ervin,
es cierto que el uribismo pueda pensar que haya esa traición, pero a mí me parece un poco, no sé, ingenuo, Félix y Ervin, que una persona del talante del expresidente Un Álvaro hombre Uribe, muy astuto, sin lugar a dudas. Un hombre exacto, no astuto. supiera que Juan Manuel Santos tenía ya en mente ese tipo de escenarios en mente. O sea, me parece un poco como de niño pensar de que una persona, como lo dice Erwin, una persona que estaba en una cantidad de gobiernos antes del gobierno de Uribe, que Uribe pretendiera que Juan Manuel Santos fuera a ser su títere. Yo creo que hay cosas que los colombianos no sabemos frente a esa relación, frente a los acuerdos que se presentaron para que Juan Manuel Santos realmente fuera el candidato del uribismo, y si realmente, tras de bambalinas, Juan Manuel Santos se comprometió con el uribismo a hacer todo lo que Uribe quisiera hacer. Yo creo que eso realmente nunca sucedió, y más bien Juan Manuel Santos fue clave también en su momento para permitir la primera reelección del expresidente Álvaro Uribe. Entonces yo creo que hay cosas que no sabemos, y no creo que la traición sea tan dramática o que haya sido tan inesperada para el uribismo, porque creo que ya habían cosas que ya habían ahí detrás de bambalinas, ¿no? Si les parece a los dos, vamos ahora a hablar del tema de las FARC y con relación a esta encuesta de Gallup. Vamos con los números a ver qué es lo que refleja la encuesta con relación a lo que piensan los colombianos. Las negociaciones de paz con las FARC en febrero, 72% estaba a favor, 2 meses después ha caído a un 57%. Hoyos, de nuevo, ¿esto a qué se debe? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, las FARC han cometido acciones que han ido contra el proceso. Los primeros pésimos y relacionistas públicos del proceso de paz son las mismas FARC. Ellos son los peores relacionistas públicos desde La Habana. Borran con el codo lo que han hecho con la mano. Empezaron a avanzar en los acuerdos, en los preacuerdos, iban avanzando y de pronto mataban a un policía degollándolo. Siguen avanzando y atacan el oleoducto, siguen avanzando y luego se toman la población de Ituango, en donde usan a la sociedad civil de escudo humano. Y a los siguientes 3 días atacan bajo una tregua que anunciaron ellos mismos a un grupo de soldados en donde mueren, bueno, ya un número importante, 11 soldados y más de 25 resultan heridos. Esto lo hacen dentro de una tregua que el gobierno no les exigió, la ofrecieron ellos voluntariamente. Entonces, se tipifica casi que el delito de perfidia en torno a que bajo una tregua engañosa atacaron a una tropa. Ahora, hay que entender que hay un error militar, los militares no debían confiarse de eso, debieron montar una guardia perimetral, ahí hubo un error militar. Pero si nos alejamos, la sociedad civil no va a ver los errores. De nuevo, Hoyos, hemos tenido problema con su audio, con su comunicación, pero bueno, el mensaje lo captamos perfectamente. Cristian, de nuevo, en el mes de febrero, 72% de los colombianos estaban a favor del proceso de paz, hoy día eso ha descendido un 57%. Claro, y retomo lo que él estaba diciendo, veníamos de una tregua, veníamos de un cese bilateral del fuego, el presidente Juan Manuel Santos había decidido de manera unilateral también dejar de bombardear a las FARC, que era prácticamente ya el cese bilateral del fuego, aunque no se había dado en ese momento oficialmente, y de una u otra forma las FARC traicionan ese escenario, ¿no? Y hay algo más importante para reseñar. A mí me da miedo fundamentalmente que estemos jugando a un proceso de paz para fortalecer a la FARC militarmente y políticamente, y que al final del proceso se burlen de Juan Manuel Santos, se levanten de la mesa, cometan un acto violento y dejen a todo el mundo totalmente perplejo, porque no, o sea, yo no esperaría menos de las FARC. Ahora, si se da el escenario con el cual todos soñamos, que haya un proceso de paz serio, que no haya impunidad y que realmente la FARC se rinda ante la ley colombiana, entonces genial y yo aplaudo. Sobre eso que estás diciendo, ¿qué piensan los colombianos? ¿Cuál es, según el punto de vista de los colombianos, la mejor salida? ¿Cómo salir de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia? Ha habido varios procesos de paz fallidos en el país a través de los años. Y de nuevo la encuesta, ¿qué es lo que refleja? Y a mí me llamó mucho la atención esto. Un 42% considera que la derrota militar es la mejor salida para salir de las FARC. Hoyos. ¿Está ahí? Las posibilidades, la derrota militar, salir de las FARC, pero si no hemos salido en 50 años bajo la persecución militar, pues no lo vamos a hacer ahora. Cada vez las FARC tienen más posibilidades de financiación, de ayuda internacional. Este lobby internacional de Cuba les ha creado unos aliados tácitos muy peligrosos. Esto le ha dado un fortalecimiento a las FARC. Yo creo que aquí tenemos que buscar la manera que las FARC dejen las armas. Hay que buscar que se desarmen, hay que buscar que dejen de asesinar,
hay que permitirles, así no nos guste, así nos tengamos que tragar el sapo, como decimos popularmente, así no lo aceptemos como sociedad. Yo digo, permitámosles que entren a hacer política, que entren a participar en el escenario político, que se desarmen, que se acomoden en la sociedad. Y luego, como ha ocurrido en otros países, en otras partes del mundo, vendrá la justicia. La justicia, muy seguramente, para lograr la paz tenemos que aplazarla. Tenemos que aplazar los procesos que hay de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de reclutamiento forzado, de violación sistemática de mujeres, de abortos sistemáticos en mujeres reclutadas por las FARC. Aplazar todo eso y por ahí en un segundo, en un tercer periodo, en 10 años, llegará la justicia internacional a sentar un precedente, porque todos no se van a ir a la cárcel, pero sí, muy seguramente la justicia internacional va a buscar a unos símbolos de esas FARC que fueron los violadores de derechos humanos y esos serán los que van a ir, pero eso no va a ser ahora, eso va a ser mucho más adelante y tendremos que como sociedad aceptarlo para lograr que realmente dejen de matarnos ahora. Cristian, esos tres pasos, que se desarmen, que vengan a la política nacional y que después vendría la justicia. Bueno, yo discrepo un poco con Erwin en un sentido. Yo sí tengo la plena convicción que la presencia militar es capaz de derrotar a cualquier ejército ilegal. Y se demostró durante los 8 años del expresidente Álvaro Uribe. Lamentablemente Santos cambió el rumbo. Pero cuando hay un ejército responsable, lo que pasa es que Erwin, antes del expresidente Álvaro Uribe, hubo farsas de ejércitos en el sentido de que no había un presidente en jefe, un jefe de las fuerzas militares que pusiera a los militares a trabajar y cumplir su deber. Entonces, estoy totalmente en desacuerdo contigo. La FARC sí podía ser derrotada militarmente y lamentablemente cambiamos el rumbo y nos han vendido esa idea absurda de que solamente la única manera de rendirlos es la paz. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Ya que estamos montados en el proceso de paz, claro, se tiene que venir la desmovilización, se tiene que venir la justicia y todo esto, pero el tema es cuándo, quiénes y si realmente va a haber esa justicia y reparación, porque yo personalmente pienso de que los grandes líderes van a buscar, si se llega a una conciliación del proceso, lavar sus dineros, lavar sus crímenes y dejar en la total impunidad a las víctimas de tantos crímenes de lesa humanidad que han cometido durante 50 años de horror con el país. ¿Hoyos quiere comentar algo sobre lo que dijo Cristian? Sí, claro, totalmente. Yo quiero hacer entender lo siguiente. No es que sea algo que yo lo desee, que yo lo pida. Yo soy el primero en decir que la justicia se tiene que ir a la cárcel, la FARC se tienen que ir a la cárcel, que tienen que pagar. Pero también yo soy reportero de guerra, he estado en 16 conflictos internacionales y la experiencia me da como casuística que en todos estos conflictos se ha tenido que aplazar la justicia. El gobierno tiene un ejército, estamos frente a uno de los ejércitos mejor armados del mundo, de los mejores ejércitos de tierra del mundo, expertos en guerra de guerrillas del mundo, estamos aquí en Colombia. Pero hay que entender otra cosa, Cristian, y es que el tema de los derechos humanos tienen muy amarrado al ejército. Hoy en día no es combatir como se combatía hace 20 años. Los procedimientos se pueden hacer y se irán a seguir haciendo, pero frena muchísimo el accionar de las fuerzas militares. Así que en una guerra tan asimétrica como esta, en donde la guerrilla se escuda en la población civil, en donde constantemente cambian el método de combate, pues va a generar un desgaste muy fuerte en una fuerza que al final va a terminar es defendiéndose del ataque jurídico de las FARC y no del ataque del combate. Ya vemos cómo las FARC cambiaron su modo de operación de guerra, trasladaron la guerra de los campos de la batalla al campo jurídico y la mayoría de oficiales están hoy en día, muchos con investigaciones y otros ya están en las cárceles por lo que llamamos falsos. Pero Erwin, entonces en ese sentido la guerrilla entonces rindió al país. No, no es que lo haya rendido, pero todos cuando estudiamos guerra política desde hace 20 años atrás veíamos cuál era el procedimiento que traían las FARC y esto lo vienen planeando muy bien. ¿Cuántas organizaciones de derechos humanos hay manejadas desde, digamos, desde el centro, desde la derecha? En cambio, la izquierda, en Colombia, las FARC tienen múltiples organizaciones de derechos humanos. La FARC ha penetrado todos los sectores políticos del país también, ¿no? Y con mucho dinero detrás de eso. Así que nos enfrentamos a una guerra no solo militar en los campos, sino una guerra jurídica. Yo digo que si nosotros entendemos que estamos en un momento coyuntural, dejémoslos que se desarmen, nosotros como sociedad esta posibilidad y démosles a ellos también esa posibilidad que se desarmen. Y aplacemos un poco la justicia, no va a ser mucho, pero vale la pena que logremos esta oportunidad. Si esto se rompe, si al final el gobierno no logra que ellos firmen, muy seguramente nos vamos a ensañar de nuevo en unos muchos años de confrontación. Por lo menos aquí hay un acercamiento, por lo menos ya los tenemos a las dos partes sentadas en la mesa.
la confianza que se rompió en la época de Pastrana, por lo menos se ha vuelto a reconstruir. Yo soy incrédulo, yo no creo en la intención de las FARC, pero sí creo que necesitamos un proceso de paz. Pero Erwin, también necesitamos sentar al ELN, ¿no? El ELN no se puede quedar por fuera de ese proceso. No, totalmente de acuerdo, y lo que se viene haciendo con el ELN excelente, porque va a ser el mismo método para las FARC aplicado al ELN. Pero toca apurarlo, porque ya se está acabando el gobierno y nos vamos a quedar sin tomarnos el tinto, ¿no? Claro, y con el ELN, ojalá que con el ELN no se cometan los mismos errores que se han cometido con las FARC. Que se aprenda de los errores. Hoyos, un placer, un saludo en la distancia. Muchísimas gracias a escucharlo nuevamente. A ustedes. Erwin Hoyos, Muchas gracias. periodista colombiano, y aquí en el estudio Cristian Mancera, abogado, periodista, director de la tribunacolos.com. Gracias, Cristian. Gracias. Vamos a la pausa, al regreso.